Amados hermanos, la palabra de Dios en el libro de Isaías 41:13 nos dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. El título para el tema de hoy es: cuando el desánimo toca mi puerta. Cada vez nos encontramos con informaciones que desestabilizan la credibilidad del acontecer diario. Las falsas noticias pululan y por consiguiente afectan los planes trazados, porque no hay seguridad en lo que escuchamos y leemos a través de los medios, porque pareciera que la idea que se tiene es confundir a la gente. Por consiguiente, esto ha llevado a un desánimo generalizado, puesto que no se sabe a quién creerle las noticias y desconocemos a veces en qué terreno es que nos encontramos. La palabra dice en el diccionario que desánimo es falta de ánimo, fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. El desánimo es una sensación muy típica de nosotros los seres humanos. El desánimo es lo mismo que el desaliento, el decaimiento, la apatía, el pesimismo y la depresión. Y se manifiesta de muchas formas. Y las formas más comunes es menor nivel de energía de lo habitual, el cansancio, ponernos apáticos, indiferentes, abandonados, estar desmotivados para realizar las diferentes funciones que nos corresponden. Y puede llegar por varias razones: por una mala noticia, por la soledad, por el cansancio mental. Esto es porque de pronto sobrecargamos nuestro cerebro con acumulación de tareas y preocupaciones, por una enfermedad prolongada, por pérdidas financieras, cuando el proyecto o el emprendimiento se viene abajo, pero también puede llegar por pensamientos de lástima o autorreproche, es decir, sentimientos de inferioridad, nos sentimos insuficientes, nos sentimos torpes, o porque de pronto hacemos el ridículo frente a otros. Y de verdad que ninguno está libre de padecerlo. Por eso, si nosotros, cualquiera de nosotros, estamos atravesando alguno de esos síntomas que hemos mencionado, es momento de buscar a la luz de la palabra y encontrar que algunas de las personas que se mencionan en ella también en algún momento lo vivieron, a pesar de estar en una relación con Dios y obedeciéndole a Él. Entonces, hermanos, es este el momento propicio para que nos dejemos guiar por la palabra, para salir adelante con la certeza de que Dios quiere ayudarnos, porque como bien sabemos, Él tiene interés en todo lo que atañe a su vida y a la mía, y sus propósitos con cada uno de nosotros los cumplirá, como dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hoy vamos a hablar de dos personajes muy importantes. El primero de ellos es Elías, el profeta. Su nombre significa Jehová es Dios. Y este gran profeta de Israel fue uno de los primeros que Dios envió tanto a Israel como a Judá. Sus reyes fueron malvados y llevaron al pueblo a adorar dioses paganos, desconociendo al verdadero Dios. Y Dios usó a Elías para confrontar y no para consolar por la situación que se estaba viviendo. Él habló al rey Acab, quien lo rechazó porque su mensaje no le satisfacía, pues de manera particular este rey guió al pueblo a adorar a dioses falsos y permitió
que proliferaran los falsos profetas que le decían lo que él quería escuchar. Pero en esa decadencia moral y espiritual, Dios llamó a los profetas para que le hablaran a su pueblo. Es por eso que Acab no quería escuchar a Elías. Y Elías fue usado por Dios de una manera impresionante para hacer milagros. Recordamos, por ejemplo, que él multiplicó la comida de la viuda de Sarepta cuando ella solo tenía un bocado y lo iba a preparar y dejar para comer ella con su hijo y dejarse morir. Esto lo encontramos en el libro de Primero de Reyes, en el capítulo 17. También vemos que él resucitó al hijo de la viuda. Anunció también la sequía por años para el pueblo y luego, después de ese tiempo, tal como lo profetizó, también volvió a llover. Todo lo que tiene que ver con este gran profeta lo encontramos en el libro Primero de Reyes, en los capítulos 17 al 19. Y encontramos nosotros en el libro Primero de Reyes, en el capítulo 18, del 1 al 20, un gran relato. Yo les motivo para que leamos más rato en casa, en estos días, leamos esto que realmente es muy interesante y que nos va a servir mucho. Algunos ya lo habrán leído, pero qué bueno que lo volvamos a leer. Resulta que en el capítulo 18 del libro de Reyes, en los versículos 17 al 19, nos encontramos con una porción que es realmente interesante. Porque era que Acab no quería hablar con Elías. Y en este momento encontramos, dice, cuando Acab vio a Elías, porque se pudieron encontrar, y le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Le dice Acab. Y entonces le responde Elías, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Y se convocó al pueblo precisamente para que ellos, con sus propios ojos, pudieran determinar, vieran y decidieran a quién seguir, si al falso Dios Baal o al Dios verdadero, nuestro gran Dios, el Dios de Israel. Se nos dice que los profetas falsos eran 450 de Baal y 400 de Acera. Y ellos no lograron que su falso Dios respondiera a lo que conforme se había determinado. Demoraron mucho tiempo haciendo cantidades de cosas y ese Dios no contestó. En cambio, Elías, después de haber edificado el altar y preparar todo lo necesario para el holocausto, incluyendo que pidió que echaran grandes cantidades de agua sobre el altar, sobre el holocausto, clamó a Dios e inmediatamente Dios envió fuego del cielo, consumiendo el holocausto y todo lo que estaba en el altar, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ante este acontecimiento tan grande, tal como dice el versículo 39, el pueblo exclamó, diciendo, venga. Exclamó diciendo, versículo 39, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron a Jehová, venga, vamos. Dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Esto fue lo que el pueblo podía gritar. Elías entonces hizo apresar a los falsos profetas y los degolló. Luego de este grandioso
y contundente acontecimiento, Elías debió estar muy satisfecho por esa gran victoria. Primeramente, el reconocimiento apoteósico del pueblo postrado, aclamando a Dios, reconociendo lo que Él es el Dios, era algo muy emocionante. Experimentar todo ese respaldo de Dios igualmente. Pero como nosotros sabemos, usted y yo, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y usó precisamente a Jezabel, la esposa de Acab, mujer prototipo de maldad, para amedrentarlo, pues ella tenía un gran poder sobre su marido y amenazó de muerte a Elías por haber matado a los falsos profetas. Y en el capítulo 19, en los versículos del 1 al 4, se nos dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. El profeta pasó de la alegría, de la euforia, a un desánimo total por las palabras de esta mujer, y no solamente huyó, sino que deseó la muerte porque creía que era el único profeta que había quedado. Elías olvidó que él no estaba solo. Había un remanente de profetas, tal como nos dice la palabra en el versículo 4 del 18. Dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas, porque ella tenía esa convicción de matar a todos los profetas de Jehová, dice que Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Este Abdías era el administrador del palacio, pero era un hombre temeroso de Dios, un hombre que creía a Dios. Y él se le olvidó a Elías que estaban estos otros profetas, y se sintió solo. Y por sobre todo, olvidó que tenía al Dios Todopoderoso, a quien precisamente el pueblo, ante el milagro que se sucedió, acababa de exaltarlo como el único Dios soberano, y que, como usted y yo, también lo reconocemos, y que sabemos que teniendo a Dios lo tenemos todo. Dios siempre tiene recursos para sus hijos, aunque cuando, como Elías, nos sintamos con miedo y desanimados. Dios siempre está dispuesto a levantarnos y darnos lo que necesitamos para llevar a término feliz todo lo que tenemos por delante, esa tarea que Él ha puesto en nuestras manos. Sabemos que la palabra nos dice que Elías era un hombre como cualquiera de nosotros, y nos lo recuerda justamente en el libro de Santiago, allá en el capítulo 5, versículos 17 y 18. Y nos dice la palabra de Dios: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, la tierra produjo su fruto. Y como hemos visto a lo largo de este mensaje,
Él era un hombre como nosotros, con las mismas situaciones que enfrentaba, a veces muy eufórico, muy alegre, pero también se desanimaba. Pero él tenía una relación íntima con Dios y aunque en su desesperación y muy desanimado le pide a Dios que le quitase la vida, Dios hizo lo que en su soberanía quería para este hijo y a través de un ángel le ofreció comida caliente y agua tal como se encuentra en el relato de el libro de Primero de Reyes 19 del 5 al 7. Y dice la palabra de Dios, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías pudo ver y experimentar cómo Dios en su gracia le permitió que la profecía dada por él al malvado Acab se cumpliera. Pudo también experimentar esa angustia de desánimo por las palabras de aquella mujer malvada que lo confundió. A pesar de él ser un hombre muy fuerte y lleno de celo, después de tremendos milagros, se desanima por las palabras dadas por una mujer malvada. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros sepamos a quién estamos escuchando. No permitamos que palabras necias nos desanimen de la tarea que tenemos por delante. Dios quiere enseñarnos siempre, porque puede suceder que aún el creyente más firme en su fe, en un momento determinado se desanime por una palabra necia que el enemigo le diga, porque nosotros sabemos que el enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir. Quizás también pensemos que Elías en un momento determinado pudo haber pensado que toda esa victoria obtenida se debía porque él era un hombre fiel. Pero es tremendo cuando nosotros ignoramos que todo se lo debemos a Dios, porque nosotros no somos más que instrumentos en sus manos. Es allí donde nosotros necesitamos aprender y tener una lección de humildad. Solo somos instrumentos en las manos del gran Dios. Necesitamos aprender que aún en el desánimo más grande que haya, Dios siempre está interesado en mostrarnos su compasión porque con amor eterno nos ha amado. Elías, lo único que pidió, ya dijo, no, en ese desánimo, la muerte, me quiero morir, porque se sentía solo y sin fuerzas. Pero Dios en su gran misericordia no permitió que pasara por la muerte y lo llevó al cielo para animarlo y darle el gozo eterno de su salvación. En el libro Segundo de Reyes, en el capítulo 2, versículos 1 y el capítulo 11, pero hermanos, sería muy bueno que leyamos toda esa porción. Nosotros encontramos el relato de cómo Elías fue arrebatado al cielo en medio de un torbellino. Qué cosa más maravillosa, de verdad que sí.
Dice en el versículo 1, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, es decir, Gilgal, Elías fue el antecesor de Eliseo, o sea, Eliseo iba con él porque iba a ser la persona que iba a seguir la tarea que estaba haciendo Elías. Entonces, en ese momento, Dios dijo, no, yo todavía no lo voy a traer. Pero en el versículo 11, después de un proceso muy interesante, dice, aconteció que yendo ellos y hablando, se habla de Elías y Eliseo, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Dios no permitió que pasara por la muerte, aunque él lo había pedido, porque Dios en su soberanía hace lo que él sabe que tiene que hacer y nadie puede decir no, nadie puede refutarle a Dios. Él es nuestro Dios, él es soberano. Nos encontramos ya en el Nuevo Testamento una porción muy interesante en Mateo 17. Y allí se relata un evento glorioso en el que estuvieron el grupo más íntimo del Señor Jesucristo, que estaba conformado, sabemos, por Pedro, por Juan y por Jacobo. Y estaban ellos felices allá, al punto de que ellos no querían venir, pero, y tenían también, estaban impactados por lo que les tocó presenciar. Y en ese monte de la transfiguración, Elías, este primer gran profeta, estuvo con Moisés, el primer legislador, en ese encuentro glorioso con el Señor Jesús. Recordamos que tanto Elías como Moisés no pasaron la muerte, el Señor se lo llevó. Y en el versículo 5 habla Dios Padre. Y dice la palabra de Dios. Después de que Pedro estaba tan contento que dijo al Señor Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras estaba hablando Pedro, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Qué cosa tan maravillosa. Una experiencia celestial, definitivamente es celestial. Es tiempo, hermanos, de nosotros tener presente que así como Dios no dejó a Elías en ningún momento, de la misma forma está con cada uno de nosotros y no nos dejará. Tenemos hermanos que están siempre dispuestos a clamar, a interceder por nuestras necesidades, por lo que debemos tomar entonces la decisión de no permitir que el desánimo se empodere de nosotros, sino estar siempre dispuestos de corazón. Escuchamos unos testimonios maravillosos de cómo las personas están colaborando para que haya siempre algo en la casa de los hijos de Dios. No podemos sentirnos desanimados. Dios está presente. La invitación, por tanto, es que no podemos sentir lástima por nosotros mismos, porque Dios tiene a otros creyentes que también están haciendo la tarea, a pesar de las limitaciones que estamos viviendo. Dios no nos ha dejado solos. Por eso, como el salmista, debemos de alguna manera también hablarnos a nosotros mismos y quizás reprendernos cuando nos sintamos desanimados. Y en el Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Nos encontramos luego con Jeremías, otro gran profeta. Y el nombre de Jeremías significa Dios exalta o Dios pone orden. Y Jeremías fue llamado muy joven para profetizar a su pueblo un severo mensaje de condenación. Y aun cuando él trató de eludir la tarea, no pudo quedarse callado, porque al igual que Moisés, él le dijo a Dios, no sé hablar, poniendo excusas, haciendo alusión a su incapacidad e inexperiencia, porque él decía, soy un niño. Pero Dios le dijo, no. Y es que Dios no se equivoca y no aceptó las excusas de Jeremías y le dice los propósitos que tiene por lo cual él no podía eludir. Todo esto lo encontramos en el capítulo 1 de Jeremías. A Jeremías se le prohibió casarse o tener hijos como señal de que se acercaba el juicio y que de la próxima generación sería barrida. Fue conocido como el profeta llorón o el profeta que lloraba. Y este Jeremías fue amenazado, fue juzgado por su vida, colocado en un cepo, forzado a huir de Joacim. Públicamente fue humillado por un falso profeta llamado Ananías, arrojado a una cisterna. Le tocó vivir situaciones difíciles a este varón. Él confrontó a mucha gente por su pecado, y entre ellos a reyes y falsos profetas, porque su llamado era al arrepentimiento de sus pecados. Es la misma predicación que nos corresponde a nosotros en este tiempo. Arrepentimiento es lo que Dios pide y tenemos que hacerlo. Jeremías, debido a la dificultad que caracterizó su ministerio y a la idiosincrasia del pueblo, vivió desanimado. Y eso le llevó a confundir sus propios valores con los valores del mundo que vivía. Él había dicho al pueblo todas las advertencias que Dios le había dicho que dijera, pero el pueblo le daba la espalda y prefirió seguir a otros dioses y se volvieron a la idolatría. Por lo que el profeta sintió que su ministerio había fracasado y se quejó contra Dios al punto que lamentó por su propia vida, creyendo que no servía para nada. ¿Será que a veces, hermanos, nosotros como Jeremías hemos creído que nuestras vidas tampoco tienen sentido y que no servimos para nada? Y en el libro de Jeremías, en el capítulo 15, de los versículos 10 en adelante, encontramos a un Elías realmente desconsolado y desanimado que se lamenta por haber sido rechazado, hasta por haber nacido, pues llegó a sentirse igual que el pueblo, desamparado por Dios. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo 10, ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. Sea así, oh Jehová Dios, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. Era tanta la contradicción y la oposición que vivió este profeta que estaba creyendo que él era un hombre de contienda y de discordia, aunque en verdad él no lo era. Todos contendían con él y hacían lo posible por hacerlo fracasar. Él era un hombre de paz y lo llamaban hombre de contienda. No porque él estuviera dispuesto a contender, sino porque los demás contendían
por el mensaje que él estaba dando. Él era un hombre de paz, pero los demás le hacían la guerra. Y todo esto era porque les ponía el dedo en la llaga, les mostraba su pecado y como respuesta, lo único que encontraba de parte de ellos era enojo. Se enojaban contra él. Hermano, hermana, ¿le ha tocado a usted vivir esta situación cuando confronta a amigos y familiares? Yo pienso que sí. Ya los amigos que teníamos antes ya no los tenemos, porque no les gustó el mensaje y ya la actitud que nosotros decidimos tomar un día. Y esto lo hacía sentir a Jeremías incómodo. Y por eso es que exclama en el versículo 10, ay de mí, madre mía, que me engendraste un hombre de contienda. Esto definitivamente era una muestra de desánimo. Y se lamenta, pero sigue allí sin renunciar. Lo acusaban de cosas que él no había hecho y por el odio que le tenían, lo insultaban y lo calumniaban, lo maldecían y lo presentaban como un hombre que era digno de odio. Jeremías fue recto en sus negocios. Él no prestaba dinero porque no era usurero y tampoco pedía prestado porque él no era mercader. Y en los versículos 15 del mismo 15 le dice él al Señor, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Él se lamenta con Dios porque tenía mucha tristeza y le recuerda a Dios que él había sido fiel con él y que Dios era fiel para quitarle las afrentas también. Le habla del amor por su palabra y cómo dice que fueron dulces a su boca y que le dé fuerza y que le dé consuelo. ¿Acaso usted como Jeremías ante Dios no ha gemido por sus compromisos de hacer las tareas, por su disposición de servicio? Y esto muchas veces le ha ocasionado insultos o ha sido juzgado injustamente o hasta ha sido objeto de burla por parte de otros y aún de sus propios hermanos. ¿Cuántas veces en momentos de frustración en el lugar donde se encuentra, ya sea su trabajo, ya sea en el hogar, en su relación de pareja, ha decidido no seguir haciendo más porque el desánimo lo invade y hasta ha llegado a considerar que no insistirá más porque se siente agotado, agotada, frustrado y frustrada? ¿Ha pensado de pronto que no vale la pena seguir insistiendo y está a punto de tirar la toalla como lo hacen en el boxeo cuando ya se siente perdida la persona? Permítame recordarle que si aún estamos en este mundo, que hemos estado en este tiempo de pandemia viendo la grandeza de Dios en nuestras vidas, es porque debemos cumplir los planes que Él ha trazado para usted y para mí, y que es a Él y solamente a Él
a quien debemos servir en donde quiera que vayamos. Por tanto, en medio de las angustias, en medio del desánimo, vale la pena recordar de dónde viene nuestro socorro. Y el Salmo 121 nos dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que si el Señor Jesucristo en este mundo sufrió afrentas por causa de vivir cumpliendo la verdad de Dios y su palabra, usted y yo también las vamos a vivir. Y Él nos lo advirtió en Juan 16:33, cuando nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como Elías y Jeremías, es tiempo ya de dejar el desánimo y ponernos a los pies del Señor y tomar nuestra responsabilidad, porque aún hay muchas cosas para hacer en el reino y el Señor nos quiere usar. Él nos puede usar, hermanos. Somos útiles en sus manos y solo la gloria tiene que ser para Él. Disfrutemos de ese privilegio y pongámonos a la orden del Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Cuando comenzamos nuestra predicación, les leí la porción de Isaías 41:13. Y quiero contarles mi testimonio, hermanos. Enseguida de nuestra casa están haciendo una reforma. Y esta semana fue una semana donde hubo taladros por doquier, mazos tumbando unas murallas. Y aquí nosotros casi no podíamos ni hablar de la bulla tan impresionante que había. Yo tenía para preparar la palabra y fueron unos días muy difíciles, de verdad les cuento. El martes yo no pude dormir, esa noche me desperté como a las 2 de la mañana y yo escribía y escribía y escribía y escribía. Al día siguiente, miércoles, yo decía: Señor, yo creo que yo no voy a ser capaz. La bulla era impresionante. Y yo dije: yo voy a hablar con la pastora. Y tomé el celular, me fui para el WhatsApp y empecé a escribirle a la pastora diciéndole la situación que estaba viviendo y cómo me sentía muy mal y que no sé qué iban a hacer. Me tocó tuve que borrar letra por letra todo, porque yo dije: yo no soy de las que dejan las cosas a media. No sé qué vas a hacer, Dios, pero yo tengo que terminar. Y pasó ese día muy difícil. Esa noche, el miércoles por la noche, yo pude dormir porque como me había quedado trasnochada el día anterior. Una amiga me llamó y me dijo: voy a pasar por tu casa que te voy a dar un detalle. Me llamó por la mañanita. Y entonces, efectivamente, ella pasó por la casa. Ni entró a la casa. Yo salí hasta la reja y me entregó un paquetico. Y dentro de ese paquetico había una cajita. Esta cajita muy linda, una cajita de promesas. 150 promesas para mujer, dice. Y yo la dejé porque tenía que hacer unas cosas arriba. Cuando bajé, vine a mirar la cajita y la abrí. Y les cuento, hermanos, que la primera cita que me encuentro es Isaías 41:13. Y se la voy a leer como dice aquí: porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Yo la leí en voz alta y me parecía escuchar a Dios también hablándome aquí al oído. Y no tuve más que ponerme a llorar. Y le dije: Dios,
yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que tú vas a permitir que yo termine esta palabra. Les cuento que yo a las 10 de la mañana cogí todos mis papeles, todo lo que había escrito, porque había escrito mucho, y me subí al computador. Y allí empecé a ordenar, a pesar de que había bulla, empecé a ordenar la prédica. A las 12, las 12, el almuerzo. El Espíritu Santo estuvo aquí ese día, pero presente, les cuento. Yo vine, hice el almuerzo en 1 hora, un almuerzo que me quedó exquisito. Y si quieren, pregúntenle a mis hijos y a mi marido. Y a la 1:15 estábamos almorzando. Arreglé cocina, me subí. Ese día estaba con un impulso tremendo. Faltando ya un tiempito para que empezara la reunión de familia. Yo creo que como unos 15 minutos antes terminé y estuve en la reunión de familia. Ya tenía mi palabra lista y dije, Señor, muchas gracias. Y de verdad, hermanos, el día jueves fue un día de bendición en mi casa. Llegaron muchos regalos. Yo le comentaba al pastor, me llegaron muchos regalos ese día. El Señor como diciéndome, tranquila que yo estoy aquí, te estoy bendiciendo, recibe lo que te estoy enviando a través de personas. Fue algo maravilloso, de verdad que sí. Y pude experimentar porque entendí que el Señor quería que yo experimentara lo que es sentirse desanimado, sentirse de pronto estresado, toda la carga que había, pero también entender que Dios no nos deja solos. De manera que esto para ustedes también, hermanos, que sea una motivación y que esta palabra de Isaías 41:13 la tomamos y la pongamos por obra, hermanos. Yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Padre Celestial, yo quiero darte muchas gracias aquí en medio de mis hermanos, Señor, porque yo sé, Padre, que han habido muchas situaciones en los hogares, Señor, de manera personal, en los mismos trabajos, en tantas situaciones que nos ha tocado enfrentar, Señor. Pero tú hoy nos estás diciendo, no temas, yo te ayudo. Padre amado, muévete con poder, Señor, en cada una de las casas de mis hermanos, en cada uno, Señor, de los sitios en los que ellos se encuentran en este momento. Y permítele, Dios, entender y comprender de que tú no nos dejas solos, de que tú nos has traído aquí con un propósito y que tu propósito se cumplirá, Señor. ¿Cómo no darte gracias, Señor, cuando ya tienes programado para nosotros que nos vamos a poder reencontrar en el mes de diciembre? Y saber, bendito Señor, que el año 2022, independientemente de todas las cosas que se dicen, nosotros, si estamos fieles contigo, amado Señor, veremos tu gloria, Padre, en cada situación, en cada circunstancia que enfrentemos. Yo te doy gracias por la vida de nuestros pastores. Yo te doy gracias por cada miembro de nuestra congregación, Señor. Y bendícenos grandemente y gracias te doy, Señor, porque definitivamente, Padre, tú quieres que nosotros vivamos las cosas para entender y comprender de que tú siempre estás de nuestro lado. Te doy la honra, la gloria y la alabanza en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.